Pues continuamos, hermanas. Recuerden que el libro está dividido en 8 semanas y a su vez traen estos pequeños estudios para toda la semana. Entonces los vamos a estar manejando ya sea que en dos o en una sesión más. En este caso, Eli compartió ya lo primero, digamos que la introducción y el día 1. Yo voy a darles ahorita los días subsecuentes. Y el título del segundo día o la siguiente parte dice Una historia increíble. Se titula así porque, de nuevo, la intención de que el Señor crease, que el Señor creara varón y hembra, es para que mostráramos su historia. ¿Y de qué manera va a ser esto, hermanos? Mostrando la relación que existe entre Dios, entre Cristo y su iglesia. Dios quiere que la relación varón-mujer cuente su historia, ¿ok? Y de repente lo vemos como que, bueno, ok, sí, el Señor, ¿no? Desde que la creación decimos, ok, sí, el Señor creó, varón y hembra los creó, y pensamos que solo fue como que se le hubiese ocurrido, ¿no? De hecho, la escritura nos habla de que después de que creó al varón, había esta necesidad, ¿verdad? Para el varón de crearle una mujer. Incluso yo lo mencioné y hemos escuchado muchas veces que dicen, creó a la mujer y casi que fue con lo que vino a culminar y es la cerecita del pastel, como si hubiese sido solo un detalle. Y no, hermanas, en realidad fue algo dentro del plan y propósito de nuestro Dios desde un principio. No fue que al final dijera, ay, como que aquí hace falta algo, ¿no? Ahora, ¿qué le ponemos a la creación? Como que fuimos el relleno, algo. No, hermanas, ahorita a través de todo esto que vamos a estar viendo, vamos a descubrir que en realidad era algo ya desde el principio de la creación, el Señor ya lo tenía planeado. Y Dios quiere que a través de esta relación varón y mujer se pueda contar su historia. Vamos a leer unos versículos que están aquí en pantalla y nos dicen Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Ah? Primera de Corintios 11:3 nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Vemos en Efesios 5:30 y 30 al 32. Somos miembros de su cuerpo, ¿del cuerpo de quién? De Cristo, ¿ok, hermanas? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ok, hermanas, ahora la que sigue, Betsy, por favor. Mis hermanas que no están viendo en pantalla, bueno, no sé si ahorita que la tiene ahí, les pueda levantar un poquito su teléfono y puedan ver. ¿Ah, ya lo quitaste? Ok, vamos a ver algo. Ok, ahorita voy a tratar de, a ver si me ayuda él, ¿ok? Fíjense bien, en el libro se plantea aquí como un pequeño cuadrito, un diagrama, y viene, hermanas, Dios, un espacio, y dice un Dios. Luego Cristo, un espacio. ¿Por qué ese espacio? Porque es como para que ustedes puedan llenar ahí qué es la palabra que debiéramos colocar. Dios y abajo un Dios. Cristo, un cuerpo. Esposo, una carne. ¿Ok? Esto lo tenemos que llenar de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer. Es Dios. ¿Quién debiera ir debajo de Dios, mis hermanos? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Vienen tres, Dios y que dice, y son un solo Dios. Lo que pasa es que lo que quiere demostrar como el diagrama es como la relación que hay entre Dios, o sea, la subordinación, no es más bien la subordinación que hay entre Dios, Cristo y el esposo.
Entonces, aquí, por ejemplo, es como un recuadro, no creo que lo alcancen a ver, pero dice aquí Dios, Cristo y esposo. Y aquí lo que quiere mostrar el cuadrito es que hay una subordinación de Cristo con Dios, en este caso de la subordinación de la iglesia a Cristo, mandas, nena, pero solo la imagen se los del capturas. esposo a Vamos, para que no nos hagamos tanta bola. Fíjense bien, mis hermanas. Está Dios. Dios es la cabeza. Regrésame un poquito, Betsy, a los versículos. Aquí, en 1 Corintios 11:3 nos dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ok? Cristo, cabeza del varón, el varón, cabeza de la mujer, y Dios, cabeza de Cristo. La que sigue, mi Betsy, ¿dónde estábamos? Por tanto, aquí está y están las dos, donde ya les puse el nombre que debe colocarse, mis hermanas. Entonces es Dios, es cabeza de Cristo, y los dos son un solo Dios. Después tenemos a Cristo, que es cabeza de la iglesia, y son un solo cuerpo. Después tenemos al esposo, que es cabeza de la mujer, y los dos son una sola carne. Esto es lo que la palabra nos dice. Y si observamos, hermanas, en realidad existe una correlación en todo. Y yo quisiera que ustedes pensaran, si nosotras retiráramos a la mujer de esta ecuación, si quieren llamarle así ustedes, hermanas, ¿dónde quedamos? ¿Dónde queda esta, como les digo, esta analogía entre una y otra? Dios y Cristo, Cristo y la iglesia, el esposo y la mujer. Aquí hay una relación, como una comparación, hermanas, que el mismo Señor hace. Y a veces a nosotras, hermanas, no nos gusta. O queremos estar como que, no, a mí no me metan al cuadrito, yo quiero estar aquí arriba, ¿no? O al lado. Y esto para nosotras pudiera ser, mis hermanas, ¿no? Como que, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Bueno, aquí lo vemos el por qué no, hermanas. ¿Cómo? Desde el diseño y la planeación de Dios está este orden, está esta incluso cobertura, porque a veces pensamos que esto es como hacernos menores y no es así. Más adelante lo vamos a ver que no. Y entonces cuando uno empieza a ver esto, dices, bueno, y sí es cierto, porque como mujeres queremos mover esto, hermanas. No queremos estar bajo esa sujeción. Esposo, mujer, ¿no? Nosotras queremos. Ponme a la par. Y vemos que el Señor no lo plantea así. Desde el principio de su creación, el Señor quiere que la relación varón-mujer cuente su historia. Esta historia, mis hermanas. La que sigue, mi Betsy, por favor. ¿Siguen viendo ustedes bien la diapositiva, hermana? Sí, ya me salí yo de aquí. Sí. Ok, Sí. ok. Ok, chicas. Ay, mi Betsy, ahora ya no puedo yo ver la mía. Permítanme, hermanas. Ok, hasta aquí vayan tomando sus notas. Quiero ver dónde está mi presentación, mi amor. Aquí está la No, pantalla esta de es. Zoom. Ajá. Y la otra. La mía, ¿cuál es? Ah, sí, aquí está la mía, ¿no? Listo. Gracias. Ay, hermano. Uy, mis peleas. Ok, entonces ahora estamos aquí. Entonces, hermanas, ya vimos que hay un patrón claro y muy evidente, ¿verdad? En esta correspondencia de las tres relaciones. Entonces, ahora ustedes quiero que vean este patrón. Ajá.
Y vean que Dios creó al varón y a la mujer e instituyó el matrimonio por una razón específica. Ya lo dijimos, que es para que pueda contarse esa historia que fue revelada, hermanas. Esto desde el principio de la creación ya estaba planeado por Dios. Si vemos el Antiguo Testamento, esto ya aparecía, hermanas. Sin embargo, no fue revelado hasta que el Señor Jesús vino. Hasta que Él muere, entonces ya puede existir esta relación que estamos haciendo, ¿verdad? De Cristo, iglesia, cuerpo, esposa, mujer, una carne. Vamos a leer los versículos que siguen, por favor, Betsy. Nos dice Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Y diríamos, ¿qué sabiduría oculta? Vamos a leer otra vez Efesios 5:30. Otra vez, ahora vámonos a regresar, mi Betsy. Efesios 5:30, fíjense lo que dice Efesios 5:30. Dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pónganse listas, mis hermanas que están aquí, ¿eh? Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Si tienen su Biblia, busquen ahí en Efesios 5:30 y subrayenme donde está grande y donde está misterio. ¿Cuál es este misterio, hermanas, que nos está mencionando Efesios 5:30 y 32? Mis hermanitas que están en línea y las de aquí. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es ese grande misterio, hermanas? La resurrección de La resurrección, como tal, hermanas, es eso, el que el Señor Jesús haya venido. Por eso volvemos. ¿Cómo dijimos que se llama ahorita esta porción que estamos estudiando, de acuerdo al capítulo que corresponde del libro? Una historia increíble. Es esa historia de redención de nuestro Dios, hermanas. Ese es el grande misterio. Y ya lo leímos en la que íbamos, mi Betsy, por favor. Ajá, que nos dice Primera de Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, o sea, antes de la creación, mis hermanas. No es algo, como les decía, que el Señor de repente dijera, como nosotras a veces, ¿no? Que andamos viendo cómo embellecemos algo y andamos viendo qué más le pongo. Con nosotras no pasó así, que haya dicho el Señor, ¿qué otro detallito le ponemos, no? ¿Qué hacemos para que mi creación se vea coqueta? No, hermanas, somos más que eso. Efesios 1:4-6 nos dice, según nos escogió en él, o sea, en él, ¿quién? En el Señor Jesús, antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se dan cuenta, hermanas? Porque la escritura toda es una sola historia. Y aunque ya estaba el Antiguo Testamento, no era algo que pudiese haberse revelado, sino hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Su venida y además su muerte, ¿verdad, mis hermanas? Y su resurrección. Sobre todo, ¿verdad? Su resurrección. Ok, hermanas. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a concluir con algo. Los hombres fueron creados para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. Las mujeres fueron creadas para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza de la novia que Él redimió. ¿Se dan cuenta? Los dos nos creó el Señor con propósitos diferentes. El matrimonio fue creado para reflejar la unión de pacto entre Cristo y su novia. Ahora, mis hermanas, ¿hasta aquí vamos bien?
Ok. Fíjense bien, va premio. Va premio. Quiero ver, hermanas, a ver todas listas, camaritas prendidas. Pueden participar todas. A ver, vamos a ver si es cierto que vamos agarrando. Me van a decir entonces cuál era el propósito de que el Señor creara varón y mujer, de acuerdo a lo que ahorita estamos viendo. Contar su historia y ya, ¿qué más dijimos ahorita? Lo acabo de decir. ¿Quién? Si lo acaban de escribir. Ok. Voy rápida. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza que es religión. Y el matrimonio fue creado para reflejar la unión del pacto entre Cristo y su novio. Ok, acá, y Betty lo está escribiendo también, reflejar la relación de Cristo y su iglesia, su novia, hermanas. Miren, aquí traigo, ustedes me van a decir quién se los gana. Tenemos dos llaveritos, son Miki y Mimi, ¿ok? Varón y hembra. Con esto lo vamos a representar, hermanas. Quiero que esto lo recuerden. El Señor nos está creando, hermanas, varón y hembra, nos creó. Recordemos estos propósitos que Él tenía para cada una. No son los mismos. Y de nuevo, cuando yo me pongo a pensar, hermanas, en esta máquina que ahora tiene de pensar la gente en la actualidad, las mujeres en la actualidad, hermanas. Déjenme silenciar por ahí a Saris. Listo ya. Ok, vamos a continuar, hermanas. Ahorita vamos a ver quién se va a llevar estos llaves. Ahora, otro capítulo o otro día, ¿verdad? Porque recuerden que esto estaba separado por días. Es que también tenemos que ver la creación de varón y mujer desde un panorama general, hermanas. Vamos a ver esto también. Ok. Panorama general. Aquí nos habla el libro, hermanas, de una mujer que asistió a el movimiento Mujer Verdadera, que recuerdan que al principio, cuando les di la introducción, les expliqué de qué se trataba este movimiento. Cuando ella asistió, ella decía que le parecía absurdo estar escuchando todo, incluso ella pensaba, ¿qué me quieren venir a decir a mí, no? De lo que un hombre y una mujer pueden hacer. Dice, yo puedo hacer lo que hace un hombre y hasta mejor lo puedo hacer, ¿no? Y creo que muchas veces así llegamos a pensar, ¿no? Vemos como que, ¿qué hay que el hombre haga que nosotras no podemos, ¿no? Nos sentimos muy a su igual y lo vemos que cada vez las mujeres incluso empiezan a laborar en áreas, ¿verdad? Que antes eran como que únicamente de los varones, y vamos abriendo camino y pensamos que, ¿por qué no puedo yo? ¿No? Incluso ahora vemos que decir, bueno, ¿y para qué quiero un hombre, verdad? Ahora ya vemos mujer con mujer. Pero ella pensaba esto y decía, cuando empecé a ver los roles de género, pero desde una perspectiva humana, que es como la mayoría lo ve, la verdad es que, como les digo, parece absurdo, como que no le encontramos realmente un sentido. Pero cuando ya empiezas a verlo desde la perspectiva de Dios, la perspectiva divina, entonces todo cambia. Ahorita vamos a ver aquí un ejemplo que nos ponen y creo que fue muy bueno y muy claro. Dios quiere, de nuevo, mostrar con nuestra feminidad su historia, hermanas. Como podemos ver, no se trata de nosotras, sino se trata de Él. Siempre se va a tratar de Él, mis hermanas. Entonces, esta mujer nos decía que ella estaba tan enfocada
en verlo desde una manera individual como mujer, hombre, que no alcanzaba a ver este panorama completo. Ajá. ¿Nos pones la que sigue, Betsy, por favor? Y bueno, aquí, hermanas, está la autora nos hablaba de que ella alguna vez en un viaje que tuvo, visitó un área en la que es una extensión amplia de bosque. Ajá. Y hay una expresión que está ahí escrita que dice, no puedo ver el bosque a causa de los árboles. Esta expresión, ok, no puedo ver el bosque a causa de los árboles. O sea, está el bosque y tú dices, no lo veo por tanto árbol que hay. Pues hermana, todos estos árboles son el bosque mismo, ¿no? Entonces, esta expresión que usan las personas es porque se centran tanto, hermanas, en los detalles que no alcanzas a ver el panorama, que es lo que le pasaba a esta mujer, ¿verdad? Que asistió a la conferencia. No alcanzamos a ver el panorama general. Y esto casi siempre es lo que ocurre cuando se debate o cuando se habla de feminidad, masculinidad. Porque estamos viendo de manera individual, cuando no entendemos que el plan y el propósito del Señor de crearnos varón, mujer, era que lo hiciéramos juntos, hermanas. Entonces, mis hermanas, nos hablaba ella de que en esa área de bosques está caracterizada por dos tipos de árboles, los pinos ponderosa y los abetos Douglas. De hecho, creo que cuando es Navidad, estos abetos Douglas, ¿no? Son muy pachones, son algunos de los que encontramos a la venta, ¿verdad? Para adornar en Navidad. Ajá, y entonces ella decía que veías el panorama y veías tantos árboles y tú ves un bosque hermoso. Sin embargo, como les digo, hay estas dos variedades de pinos, ¿no? Y son diferentes. Los dos están conformando el bosque, pero son distintos, tanto en sus hojas, tanto en su corteza, en la forma de sus hojas, en su aroma incluso. Y nos hacía como esta analogía con varón y mujer. Somos exactamente lo mismo. Somos parte de una creación diferentes, pero al final conformamos un todo, un solo aspecto, ¿sí, mis hermanas? Entonces, de nuevo, con diferentes características, así como con los pinos, lo mismo, varones, mujeres, diferentes características, pero de nuevo, veamos qué, hermanas, el panorama general, el panorama con el que el Señor nos planeó, nos diseñó, ¿ok? La que sigue, Betsy, por favor. Los varones y las mujeres, al igual que los pinos y los abetos, son parte del mismo bosque. Y cómo este bosque encaja en el paisaje general de los planes y propósitos de Dios. Así hoy vamos a ver solo al bosque, vamos a ver al bosque, o sea, al uno, o sea, al hombre, ya no tanto hombre-mujer, sino somos en la creación, al hombre, ¿ok? Como miembros de la raza humana, y ambos tenemos la misma importancia, el mismo valor, la misma dignidad como portadores de la imagen de Dios. El varón y la mujer son partes iguales de la creación, a los cuales Dios llamó hombre. Ajá, vamos a ver el versículo que está aquí en la diapositiva. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Qué significa Adán, mis hermanas? Hombre. ¿Ok? Hombre. ¿Y a qué les suena, hermanas? ¿Será que entonces están ahora, verdad, este lenguaje inclusivo ya ofende que nos refieran como hombre, ¿no? Entonces, ¿qué debiera hacerse? Que entonces ahora la escritura le vamos a poner. De hecho, hay versiones en las que ya ponen como raza humana, ¿ok? No ponen hombre, ¿no? Y de nuevo,
vemos lo absurdo, hermanas, que es esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces tendría que decir, o sea, el Señor se equivocó, entonces ahora hay que cambiar la escritura y en todas las partes en las que se refiera a hombre, refiriéndose al género humano, tenemos que decir, no, tiene que decir hombre y mujer, porque el Señor sí lo dice aquí, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos hombre. Estos son el hombre, el día en que fueron creados, ¿ok? Entonces, la que sigue, mi Betsy, por favor. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. De nuevo aquí vemos, se lo subrayé, lo creó. Se está refiriendo al género humano en general. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y vean estas palabras, hermanas, ¿cuál es su significado? Ajá, estas palabras de raíz hebrea. Adama quiere decir tierra. Adama con H al final. De ahí deriva la palabra Adam, que es hombre. Y después viene Adán, que es el primer hombre. Y después viene el postrer Adán. ¿Quién fue el postrer Adán? Aquí están en pantalla las demás, pero las que no lo estén viendo. El segundo hombre o el postrer Adán, ¿quién es? Señor Jesús. Volvemos, ¿qué dijimos que entonces el título de esto que estamos estudiando? Una historia increíble. Todo habla de contar, reflejar, manifestar la historia de Dios, mis hermanas. La historia de redención del Señor Jesús. Entonces, hay una razón importante por la que Dios usa la palabra hombre para referirse a la raza humana como un todo. Génesis 1:27 proclama la sorprendente verdad de que todos los seres humanos son portadores de la imagen divina de Dios, varones y mujeres por igual, pero también declara y afirma el hecho de que Dios se refiere a nosotros colectivamente con un nombre masculino y singular, hombre. Nos han enseñado, hermanas, o ahora es lo que se pretende meter a la cabeza, ¿verdad?, de las mujeres, que para referirnos a la raza humana, ¿verdad?, como hombre, esto degrada a la mujer, ¿no? ¿Se recuerdan cómo hasta dramas hacían de que no, o sea, no me digas ella, ¿no? ¿Cómo se dicen ahora? Y tanta cosa que dices, ¿qué? Y lo vemos, hermanas, en varias partes, ¿eh? Que dices cada vez queriendo como que filtrar ahora esos nuevos lenguajes inclusivos, ¿no? Nuevos derechos. Y volvemos, hermanas, esto es un absurdo. Yo espero que ninguna de las que están aquí presentes, mis hermanas, comparta esas cosas o esas ideas. A veces, hermanas, yo escuchaba a una compañerita del trabajo, yo les he comentado que son chicas muy jóvenes, y decía, yo voy a ir a la marcha, es más, creo que me quería invitar porque me decía, ¿qué vas a hacer mañana, Maggie? Porque ella quería ir a la marcha, ¿no? Y quería ir a la marcha porque le decía, bueno, ¿y tú qué apoyas de ahí? No, es que yo estoy en contra de la inseguridad y que las chicas violadas, y piensan que eso es lo único que engloba. A veces hay una desinformación o ignorancia del movimiento feminista, hermanas. Pero las feministas pelean y reclaman esto, el lenguaje inclusivo, cuando vemos que ante el Señor, mis hermanas, o sea, es una tontera que nosotras queramos adoptar también estas cosas que parecen inofensivas, que tan sutilmente nos van metiendo, y seguramente en las escuelas con los chicos jóvenes, seguro que hay maestros que lo apoyan y lo aprueban, ¿sí o no, Miquel? Entonces, hermanas, nosotras, recuerden cuando hablamos de cuál era el propósito de este movimiento que existe de mujer verdadera, era que nosotras como mujeres tomemos primeramente para nosotras, hermanas, pero también extenderlo a las demás mujeres, influenciar a las demás mujeres con el ideal divino, el propósito, diseño divino, ese diseño de nuestro Dios, y no dejarnos arrastrar por tanta ideología que ahora hay, ¿ok? Entonces,
La que sigue, por favor, mi Betsy. Otro aspecto, hermanas, que tiene que ver con que el género es importante, es que hay igualdad. Se pelea mucho en que hay una desigualdad, ¿verdad? Que hombres y mujeres no son iguales. Efectivamente, hermanas, hay una realidad de que vemos cierta desigualdad en cuanto a veces en aspectos laborales, en algunas situaciones que son reales de nuestra cultura y no solo en México, sino a nivel mundial. Pero hermanas, para Dios somos iguales. Para Dios sí hay una igualdad. Dios creó los sexos para poner de manifiesto las verdades importantes del Evangelio. Ya estuvimos viendo algunas. Él quería que varones y mujeres contaran la misma historia, pero de diferente manera. Cada sexo refleja la imagen de Dios, pero juntos ponen de manifiesto las profundas e importantes verdades de Dios en relación. Dios el Padre en su relación con su Hijo y el Hijo de Dios en su relación con su novia. ¿Ok? Volvemos a ver que de nuevo se trata de quién, de Dios, mis hermanas, de su historia y no de nosotras. ¿Ok? Y de nuevo aquí recuerdan lo que hablamos, ¿verdad? De pinos y abetos. ¿No sería absurdo, hermanas, que ahí en el bosque estuvieran los dos tipos de árboles pensando, yo soy el más importante del bosque? No, yo soy el que mejor huele. No, yo soy el que está más bonito. No, pues es que yo estoy más pachón. No, pues, o sea, ¿cuántas cosas? ¿Y a qué les suena? ¿O qué les viene? Digo, estamos usando la analogía, ¿verdad? Que aquí presentaron y a mí me pareció graciosa. No pude conseguir un pino, pero quería conseguir un pino chiquito para que nos recordáramos de que somos diferentes, pero al final, de nuevo, acuérdense de ver el panorama completo. El panorama como el Señor planeó y diseñó varón y hembra, no tan de manera individual. Sería absurdo, ¿verdad? Que los árboles estuvieran jugando a eso, a ver quién es el mejor, quién es tú no sirves para nada, yo sí sirvo. Y así estamos entre varones y mujeres, hermanos. Es que no, somos mejores las mujeres, es que los hombres son así, es que... Y reconozco, hermanas, porque creo que la estar analizando no quiere decir, yo leía un poco, hermanas, del el otro libro que estamos leyendo en los días sábados que los hombres tienen su reunión, los días domingos, perdonen, hermanas, ahora sí ando, no saben, muy dispersa. Cautivante. Este libro se titula Cautivante, hermanas, y una partecita que yo leí es que decía, todas somos diferentes como mujeres, y hablaba, ¿no? De que algunas son como que más intrépidas, otras son un poco más tranquilas, otras son extrovertidas, y decir como que dónde están los límites, de dónde debo ser más callada, o dónde ya no debo levantar tanto la voz. Y de nuevo, creo que a veces nos enfocamos tanto, hermanas, en eso, en vernos hasta dónde los parámetros como mujer, hasta dónde los parámetros como hombre. Pero se trata, hermanas, de que la palabra nos confronta, hermanas. Y cuando yo veía esto de que quién es mejor, y se los confieso, porque, vamos, el Señor va transformando nuestra mente, hermanas, y nuestro entendimiento. Pero yo tengo 3 varones en casa, y a veces yo decía, ay, Señor, hay un mal chiste, ¿verdad? Que dicen que echando a perder se aprende, y decía yo, pues con razón hizo primero al hombre, ¿no? Ya nosotras salimos remasterizadas. Pero, hermanas, de verdad que sí hay muchos aspectos de los hombres que incluso decimos, ay, es que sí son medio cabezones los hombres, ¿no? O son medio lentones. Y ya, hermanas, hemos visto que, bueno, el Señor nos diseñó de una manera distinta. Incluso la mente de los hombres y mujeres es distinta. Y así estamos como los pinos y abetos, ¿verdad? Viendo cuál es mejor, por qué nosotras somos más capaces, es que nosotras podemos hacer más cosas, es que nosotras... Y siempre estamos en esa pelea cuando debemos decir, no, esa no es la feminidad que el Señor desea que nosotras reflejemos. El decir, yo puedo más, yo soy más capaz. Es que de veras el Señor, qué bárbaro, ¿verdad? Con nosotras mujeres se pulió. Ya lo vimos que para el Señor hay
igualdad, no nos está haciendo más ni nos está haciendo menos. Y aunque ya vimos ahorita esta correlación, ¿verdad? Que está el varón siendo cabeza de la mujer, tampoco quiere decir que el Señor nos tenga como menos del varón. Creo que todo esto ya lo estuvimos analizando, hermanas, lo estuvimos ahorita reflexionando y quiero que lo lleven también ustedes guardado aquí en sus apuntes. Y vamos con la siguiente diapositiva. En Génesis, mis hermanas, 1, 26 al 31, podemos encontrar varios indicadores de igualdad. Fíjense, aquí están mencionados algunos. Hablando de ambos géneros. Ambos fueron creados, para la gloria de Dios. ¿Ok? Génesis 1, 26 y también en Isaías 43, 7. Ambos sexos, hermanos, fueron llamados Adán, que se está refiriendo a hombre. O sea, por igual nos está poniendo o dando nombre el Señor, varón y hembra. Ambos fueron creados por la mano de Dios. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Ambos fueron hechos a semejanza de Dios. Ambos son bendecidos por Dios. A ambos se les encomendó que fructificaran y se multiplicaran. A ambos se les dio dominio sobre la tierra. Ambos son receptores de la provisión de Dios. Ambos tienen una relación personal con Dios. Ambos son responsables ante Dios. Ambos son coherederos de la gracia de la vida. Aquí en la diapositiva está indicado en qué porción, ¿verdad? En qué versículo de Génesis 1 encontramos estos indicadores de igualdad. Hermanas, el Señor mismo, porque a veces pensamos o he escuchado a veces decir, no, es que la Biblia habla así como que de mucha sumisión para la mujer, como si que la mujer tuviese que estar siempre casi que abajo del pie del varón. Y vemos que no, hermanas. El Señor no lo planeó, no lo diseñó así. ¿Ok? Aquí encontramos, ¿verdad? Y confirmamos la importancia, la gran importancia y valor que el Señor da por igual a hombres y a mujeres. Nos recuerdan que Dios no favoreció o valoró a un sexo por encima del otro. Él ama y valora a los hombres y a las mujeres por igual. Ese es nuestro Dios. Ese es el valor que nosotras, hermanas, tenemos delante de Dios. Y esto nos debe hacer sentir, hermanas, privilegiadas. Les digo que yo decía, Señor, qué bueno que este tema cayó en este Día de la Mujer, pero nosotras no celebramos el Día de la Mujer. Nosotras agradecemos a Dios y debemos gozarnos, hermanas, de decir, Señor, gracias que nos hiciste mujer. A veces, no, es que pobres de las mujeres sufrimos tanto. Y volvemos, somos diferentes. Sí nos dio una sensibilidad distinta. Aquí en esta correlación que se hace, ¿verdad? Nosotras representamos la figura de la novia, esa figura delicada, esa figura sensible, esa figura distinta a la del hombre, pero no por ello menos importante. Ahora, hermanas, ¿hasta aquí vamos bien? El último día, recuerden que les decía que este libro va dividido en 8 capítulos, y el último día, hermanas, narra esta mujer que les decía que asistió a la primer conferencia y que decía, ¿qué me quieren venir aquí a decir a mí, verdad? Que al final dice, ha asistido a varias conferencias y seguramente ustedes también. Y este movimiento de mujer verdadera entrega una bolsita, estas bolsitas muy coquetas que nos dan cuando vamos a algún evento, alguna conferencia. Y pues, ¿qué encontramos adentro, hermanas? Pues nos dan algún libro, algún regalito, alguna revista, pero dice que ella se sorprendió mucho porque vio un pañuelo blanco. Y cuando lo vio dijo, ay, yo ni uso un pañuelo. Y creo que muchas de aquí ni usamos, tal vez ya un Kleenex desechable, pero pañuelo, creo que están como que en desuso, ¿verdad? En algún tiempo sí eran hasta bordados y personalizados, ¿no? A mano. Pero ella decía, ¿para qué es? Y ella habla que al final de esta conferencia, hermanas, se les hizo una invitación, pero más que una invitación, hermanas, era
un compromiso. Ellas sacaban este pañuelo y lo ondeaban como en señal de rendición, ¿no? Cuando dices, me rindo y que sacas el pañuelo blanco, ellas lo hacían. ¿Rendición a qué, mis hermanas? Bueno, pues ella decía que este pañuelo, ¿me pones la última diapositiva, Betsy? Tenía bordado, sí, señor. Sí, señor. ¿Y a qué se refería decirle sí, señor? Era decirle sí, señor, a aceptar, hermanas, las cosas que dice Dios acerca de la feminidad y a la manera de cómo deberíamos vivir nuestra vida. Era una rendición a decirle, sí, Señor, yo acepto y reconozco la manera y el plan que tú tenías cuando me creaste. Sí, Señor, acepto el vivir de acuerdo a tus preceptos y a tus mandamientos. Eso significaba decirle, sí, Señor. Y también eso significaba decirle no a muchas otras cosas, hermanas, a todas esas voces, ¿verdad? A esa otra influencia que encontramos en el mundo a través de la televisión, del internet, de las revistas, ¿verdad? Tanta publicidad y tantos medios, hermanas, que nos hablan de la feminidad actual. Y yo no pude bordarles un pañuelo, ni me atrevería a decirles, hermanas, creo que a mí nunca me ha gustado presionar, y a veces incluso vemos que hasta cuando hacen el llamado, veo mucha presión, hermanas, de que casi que si no aceptas, y en este momento, y a veces la gente dice sí, pero más por presión que por convicción. Y yo quisiera, hermanas, que en esta noche no hay un pañuelo, pero que ustedes, hermanas, si el Señor lo pone en su corazón, sé que muchas conocemos ya de la palabra de mucho tiempo, hermanas, pero tal vez seguimos siendo rebeldes. Tal vez seguimos diciendo, sí, yo sé esto que dice la Escritura, pero todavía, ¿verdad, hermanas? Ponemos peros. Todavía nuestra carne nos gana, todavía esta influencia que hemos recibido, hermanas, y que reciben las niñas ahora desde pequeñas, pareciera que está siendo mayor, hermanas, que ocupa un mayor lugar en nuestro corazón y en nuestro entendimiento que lo que el Señor nos pide. Yo les pido que de manera personal, de manera individual y sincera sobre todo, hermanas, porque podemos estar aquí otra hora, podemos chutarnos el libro completo, hermanas, pero si no hay una rendición como aquí expresaban estas mujeres, si no hay realmente un deseo de decir, Señor, yo quiero ser una mujer transformada, yo quiero ser una mujer que viva con ese propósito con el que tú me diseñaste, no va a haber un cambio, hermanas. Entonces vamos a hacer una oración y de manera personal cada una sabe qué aspectos de su vida debe corregir, hermanas. ¿Qué ideas sabemos que hemos adoptado del mundo y que van contrarias a lo que la palabra nos dice? ¿Qué cosas incluso, hermanas, hemos disfrutado? A lo mejor ya ni siquiera nos cuesta trabajo, sino decir, no, a mí esta vida me gusta, a mí esta vida ya me acomodó. Aún sabiendo, hermanas, que es algo que va en contra de lo que Dios nos dice. Que sabemos que esto, hermanas, va contrario a ese plan, a ese propósito que el Señor tenía para nosotras. Y hermanas, empezando el estudio, yo me imagino que hubo un momento en que yo me salí, pero el libro lo menciona, que quien conoce mejor algo es su diseñador. Se daba el ejemplo de que a veces traemos un croquis, un instructivo de cómo armar, cómo hacer las cosas, y el que mejor lo sabe hacer, hermanas, es Dios. Y el manual de instrucción para nuestra vida es la palabra de Dios, hermanas. Necesitamos, si queremos vivir
una vida que agrade a Dios, una vida que refleje a Dios, hermanas. Necesitamos ser obedientes a su palabra. Definitivamente la palabra es clara cuando nos dice que si amamos al Señor, tenemos que obedecer sus mandamientos. Y a veces decimos, sí, yo amo a Dios, sí, yo soy una mujer cristiana, pero puede ser que solo sea, hermanas, de labios para afuera. Entonces creo que es un buen momento, hermanas. Esta invitación se hace empezando el primer capítulo y creo que es bueno, hermanas, porque cuando haya un reconocimiento primeramente en nosotras de las cosas que no están bien en nuestra vida, hermanas, es como podemos corregir. Y vamos a orar, hermanas, pidiéndole a Dios, y repito, que sea un compromiso entre ustedes y el Señor. Si alguna todavía siente, hermana, rebeldía en su corazón, pues ore al Señor y dígale, Señor, quiero ser sincera, y la verdad es que yo todavía me rehúso, todavía me resisto a aceptar esto, y que el Señor vaya poco a poco, hermanas, tratando con ustedes, tocando su corazón con nosotras, porque repito, todas tenemos cosas que cambiar, cosas a las que hay que renunciar. Vamos a orar, hermanas. Señor Jesús, en esta noche, Padre, te agradecemos, Dios, primeramente por la bendición, Señor, de la vida, pero Padre, también te agradecemos porque, Señor, te conocemos, porque tenemos tu palabra, Padre, porque, Señor, vemos tu amor, Señor, desde el principio de la creación. Vemos cómo, mi Dios, aún tú sabiendo, Padre, que íbamos a pecar, Señor, que el hombre iba a desobedecer, tú ya tenías un plan de redención para nosotros, Señor, porque es muy grande tu amor, Padre bendito. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las mujeres que están aquí, Señor. Mi Dios, yo te pido, Señor, con humildad, Señor, y con un corazón sincero mi Dios, tú nos hables hoy, Señor. Tú conoces a cada una, Señor. Tú conoces la manera en la que viven, Padre bendito. Señor, toca los corazones de las mujeres que están aquí, Señor. Que nosotras podemos ser mujeres transformadas, Padre. Y, Señor, que busquemos en todo tiempo, mi Dios, agradarte a ti, Señor. Reflejar, como lo hemos estado escuchando, tu historia, Padre, porque todo se trata de ti siempre, Señor, y no de nosotras. Pero, Señor, muchas veces nosotras anteponemos, mi Dios, nuestras necesidades, nuestros gustos, Señor, a la de los demás, incluso a la de nuestros esposos, Señor. Señor, yo te pido que tú, Señor, hagas un cambio grande, Señor, en el corazón de mis hermanas como en el mío, Padre bendito. Señor, que tú hagas un cambio, Padre, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Señor, porque mi Dios, tú tienes la fórmula, Señor, para que nosotras podamos vivir bien, Señor. Pero nuestra carne y nuestra rebeldía, Señor, se niega a veces a aceptarlo, Padre bendito. Tú conoces, Señor, la situación personal de cada una de las que estamos aquí, Señor. Tú conoces cuáles son esas cargas, mi Dios, que como mujeres tenemos, Señor, al no aceptar, Señor, el rol que tú estableciste para cada una de nosotras, Dios. Yo te pido, Señor, que a través de este estudio, Señor, que no solo sean sesiones más, Señor, sino que tú vayas tocando, Señor, nuestro corazón para que nosotras cada vez nos rindamos a ti, Señor. Cada vez podamos, Señor, obedecer, pero no de una manera, Señor, que nos esté siendo carga, mi Dios, sino hacerlo por amor, con un entendimiento, Señor, de que este plan, Señor, perfecto, tú lo tenías porque tú, Señor, deseas que nosotras seamos mujeres felices, Padre. Tú no nos tienes aquí para que vivamos cargadas, Señor, oprimidas, pensando que es dura y difícil tu palabra, Señor. Señor, tú todo lo que piensas para nosotras, Señor, son planes de bien, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, te conocemos. Gracias, Padre, porque ahora estamos aquí, Señor, meditando en tu palabra. Señor, que cada una en su corazón pueda decirte, sí, Señor. Sí, Señor, a partir de hoy deseo, Señor, rendirme a ti. Me rindo, Señor, que ya no sea yo, que ya no sea mi carne, sino que seas tú, Señor, gobernando mi vida y la de mi familia. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada hermana que está aquí, Señor.
Tú conoces el esfuerzo que ellas han hecho también por estar aquí, Señor, aún con lluvia, Señor, aún dejando a sus hijos pequeños en casa, Padre, aún dejando ahorita al esposo un rato, Señor. Ellas han tomado esta buena parte, Padre bendito. Yo te pido que tú las bendigas, Señor, que multiplique su tiempo, Padre, que ellas no vean como estas reuniones, Señor, una pérdida de tiempo, Señor, que la vean como una carga, decir otra vez miércoles me tengo que conectar, Señor, sino que se deleiten, Señor, de escuchar tu palabra, que se deleiten, Señor, de descubrir tus verdades maravillosas, Padre bendito. Te agradecemos, Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.